asistencia que si bien no, perdón, ¿me escuchan ahora? Porque me parece que se conectó y se desconectó y se conectó. Sí, sí. Bien, les decía que para tener una idea de la asistencia, de los que concurren, para también después colocar las notas, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a tratar de hacer la cosa lo mejor posible. Como vamos a trabajar con el aula virtual, yo este trabajito de PowerPoint que le mandé en forma en el grupo, también está en el bloque de magnetostática que corresponde a el aula virtual. Les pido por favor que ustedes entren porque ahí tienen un sistema que nos va, a mí no me afecta, pero le digo por ustedes, me va cantando si entran, no entran, bueno, entren de la mejor manera posible. Vamos a tener una duplicación porque parte, es decir, una dualidad en el aula virtual como en el celular, para que ustedes tengan la mayor comodidad para hacer este cursado, que trataremos de que sea lo menos accidentado posible. Bueno, esta unidad que vamos a desarrollar todavía no la vamos a empezar, la vamos a empezar a desarrollar hoy, pero vamos a ponernos de acuerdo en unas ciertas cuestiones como siempre se hace al inicio de los cursos y como normalmente yo lo estoy haciendo. Para empezar, según le diría que, no sé, más de 50 reuniones a las cuales yo he concurrido el año pasado, obviamente, y algo este año, que se refieren a la pedagogía. Hola Nicolás, ¿cómo te va? ¿Sos Nicolás? Bueno, alguien me apareció ahí con la cámara, no sé si es Nicolás o otro chico. ¿Cómo? Iván, Iván es mi nombre, Ah, Iván, profe. Iván, me corta el nombre abajo, discúlpame. No hay Bueno, problema, un gusto. un gusto. El tema es el siguiente. Todo lo que se refiere a la pedagogía, no aconsejan extender las videoconferencias más de una hora, pongámosle 1 hora 15. Nosotros vamos a tratar de entre la videoconferencia, alguna cosita que ustedes puedan intercambiar, hoy no, porque no vamos a tener problema, ni simulación, que yo la tengo preparada, ni autoevaluación. Este año nos piden una autoevaluación que ahora después lo vamos a conversar. Por lo tanto, las exposiciones yo las voy a graduar para hacerlo 1 hora 15, que ustedes también puedan consultar, que aprovechen el horario que tienen asignado. Entonces, antes de empezar, yo tengo que agregar al grupo porque como estaba redondeando el PowerPoint, no tuve tiempo, por eso lo habrán recibido. Los que me pidieron que lo integre al grupo de WhatsApp lo habrán recibido en forma individual. Yo lo hago en aquellos casos en donde todavía no están insertos en el grupo. Entonces, tengo que integrar a Conde. A Selene la cargué hoy, pero a lo mejor es con otro celular, así que la anoto también. A Selene. Y me faltaba, permítame que acá lo tengo apuntado. Me faltaba porque no me mandaron del instituto el celular. Me faltaba Ramos Nicolás, no sé si está acá en la video. ¿Está Ramos Nicolás? Me faltaba Reynoso Matías para integrar al grupo, porque no tengo el celular. ¿Está Reynoso? Bueno, y me faltaba también Reinares. ¿Está Reinares? Bueno, entonces me falta Conde, Selene y estos 3 chicos para poder integrar el grupo de WhatsApp. Profe, Sí, señor.
Y Gutiérrez Walter, creo que mandó un mensaje. Sí, vos me mandaste un mensaje y acá Sí. te tengo, discúlpame que no te mencioné, te tenía anotado, porque yo tenía cargado en el celular Gutiérrez Walter, pero como no te pude, y a lo mejor era tu teléfono, como no pude identificar, tenía miedo de meter la pata, ¿viste? Pero ahora con el mensaje que vos me mandaste, también te voy a integrar. Cualquier cosa que haya un error, lo vamos puliendo para obtener de la mejor forma posible armado el grupo, que nos va a facilitar el contacto que vamos a tener durante todo el curso. Entonces, esto como creo que el instituto se puso en contacto con ustedes de que, y si no estarán al tanto, de que en principio esto se va a desarrollar en forma virtual, ¿no? Yo les cuento, todavía estoy anotado para vacunarme, no me vacuné, pero con toda esta nueva historia, y yo tengo algunos años de juventud, este, entonces yo, hasta que no tenga la posibilidad concreta de hacerlo presencial, lo voy a hacer por esta forma. Que bueno, le hemos tomado un poco la mano, no es lo deseable, a mí me encanta lo presencial, estar con ustedes, sobre todo cuando es la resolución de problemas y demás, pero aspiramos a que con estas restricciones, yo calculo que durante todo el primer cuatrimestre esto va a seguir de esta manera. Estoy escuchando datos de hoy de los contagios a nivel país, que son de lo más grave. Así que bueno, eso en cuanto a la virtualidad. ¿Cómo va a ser el desarrollo de la cátedra? Del desarrollo de la cursada de la materia. Va a ser una parte de teoría. Yo generalmente lo tengo prácticamente armados todos. Me faltan algunos temas porque yo tengo siempre la costumbre de que todos los años le voy sacando cosas, poniendo. Por ejemplo, ustedes van a ver el año pasado, no sé si hay algún chico que esté recursando electrotecnia, pero hicimos muy poquito en electricidad. Pero yo le he visto una gran, digamos así, aplicación y que los chicos, los alumnos en general, le viene bien esto. Al final del PowerPoint, ustedes van a encontrar algunos videos. No son muchos, son 4, 5, 6, que yo trato de que sean cortos. Para cada tema, no hay de todos los temas, pero de los temas que yo considero más complicado, la explicación a través de este medio. Son de 4, 5, 6, 7 minutos. Así que les pido que después, si nos sobra tiempo, vemos alguno, si no, les pido que lo vayan viendo a lo largo de la semana. Hoy tenemos la facilidad del celular y qué sé yo, en algún ratito que tienen por ahí lo pueden ver. Tienen algunos datos que son interesantes, que son actuales, y en algunos he detectado algún error. Así que les voy a preguntar a ustedes después, a ver en dónde está el error ese o que no coincide la cifra. Es muy grosera, así que ustedes se van a dar cuenta rápidamente. Eso en cuanto a la parte de teoría. Yo tengo prácticamente todo preparado por PowerPoint. El día de la clase lo publico en el aula virtual para que ustedes dispongan del aula virtual, el material en el aula virtual. La idea de formar el grupo de WhatsApp es también mandarlo al grupo de WhatsApp, porque así tienen un segundo medio. Computadora por un lado, está bien que la aula virtual la pueden abrir del celular, pero pueden tener la computadora, pueden tener el celular y van jugando con los dos temas, con los dos medios. Digamos así, eso es la parte de teoría. La parte de práctica sigue siendo resolución de problemas. La planificación de la materia, ahora se llama planificación, antes se llamaba programa. Pero bueno, vamos actualizando hoy, le llamamos planificación. El viejo programa contiene
que hay que hacer una parte práctica de resolución de problemas. Ustedes tienen una materia práctica que no recuerdo totalmente el título, pero creo que es algo de máquinas eléctricas y máquinas hidráulicas, una cosa así, en donde lo ideal sería ir unificado. Pero como resulta que la parte de teoría cuesta mucho, siempre vamos atrasados, así que el profesor ya lo pactamos otros años, le da una pequeña introducción teórica y ahí arranca con los trabajos prácticos. Esa materia, no sé cómo la va a plantear el profesor este año, creo que es presencial, tiene una desventaja que no es culpa del profesor, obviamente, sino que de lo acotado que resulta el tiempo, es medio año para electricidad, electrotecnia y máquinas eléctricas, y el otro medio año creo que es para hidráulica, neumática, etcétera, etcétera. Con lo cual le da una compresión que por ahí resulta media complicada. Pero de todas formas, ustedes tienen conceptos que lo ven en la parte práctica. Hoy se utiliza mucho esa forma de dar los distintos temas. Yo por ahí no soy tan partidario, pero bueno, valga la situación, lo tenemos que aceptar. Es decir, ustedes ven la cuestión práctica y después vuelven sobre la teoría y ahí podemos discutir algunas cuestiones. Pero seguía con el tema de la práctica. La práctica es resolución de problemas y ahí se nos presenta la primera, digamos así, dificultad en lo que es esta cuestión de la virtualidad. Entonces, hoy, con esta presentación que hacemos, pulir, digamos así, cuestiones administrativas, yo le llamo de la cátedra, no vamos a tener tiempo de ya encarar algún problema, salvo algo que surja de la exposición que se pueda ir haciendo de la parte de teoría. Pero yo tengo preparado prácticamente para todos los temas de la cátedra, problemas, plancha de problemas o guías de problemas, ¿no? Si lo he acotado porque, por ejemplo, el tema que vamos a desarrollar hoy, no sé si lo completaremos, ojalá, y si no que empezamos a desarrollar hoy, que es campo magnético, tiene una cantidad de problemas, con una cantidad de complejidades que no hace al alcance que pretendemos del curso y concretamente en esta parte de magnetismo. Entonces, esa resolución de problemas sería de esta manera. Permítanme suponer que hoy desarrollamos toda la parte de teoría, no sé si lo haremos, repito, la clase que viene va a ser resolución de problemas. Por ahí no agotamos todos los problemas, ahí a lo mejor nos podemos extender un poquito más porque ahí es una impronta de parte de ustedes, un trabajo de parte de ustedes, desde ya les voy diciendo y la experiencia del año pasado lo marca. Ustedes para resolver los problemas tienen que mínimamente haber leído la teoría. No lo hacen solo. El año pasado hicimos bastante en forma individual y después hacíamos como clase de consulta. Este año yo voy a poner en práctica lo que hago en la facultad y es mandarle, vamos a suponer el lunes que viene, la guía de problemas y ahí empezamos la video. Sí, bueno, problema número 1. Yo le leo el enunciado o alguno de ustedes que se ofrezca a leer el enunciado para que esto no se transforme en un monólogo y ahí damos un tiempo para la resolución. Pongámosle 10 minutos, 15 minutos, de acuerdo a la complejidad del problema. Agotado el tiempo, yo consulto y bueno, ya sacamos, redondeamos, entonces normalmente lo que hacemos es sacar una foto de una resolución que yo tengo que tener hecha o la hago en paralelo con ustedes y se la mando y ahí por ahí discutimos. Porque ustedes me pueden llegar a decir, no, mire, profesor, acá me parece que así, asá, en la unidad, lo que fuera, y bueno, lo vemos. Porque yo también, y en esta forma online, puedo llegar a equivocarme si bien yo hago una preparación y ya tengo preparada la resolución. Y también así en forma online, complementando la parte práctica, tengo algunas simulaciones que ya las puse en práctica en el curso de electrotecnia del año pasado
y con un tutorial, porque hay que abrir una página web, etcétera, etcétera. Y este año creo que la voy a enriquecer con otra que se refiere mucho a la parte de circuito, en donde, si bien no tenemos los instrumentos arriba de la mesa, podemos visualizar una aproximación a lo que sería la aplicación de la teoría en los temas de práctica. Eso sería como segundo ítem. Les pido por favor que si ustedes tienen alguna dificultad en lo que yo estoy diciendo, no entienden, no hay ningún problema, me interrumpen, repetimos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si no hay nada, seguimos con el tercer punto que siempre entra en el tema de del inicio de la primera clase, de la introducción a la materia y primera clase. Y es cómo es la cuestión de la aprobación de la materia y lo que se basa esa aprobación en evaluaciones. Nos piden este año, y que tiene que hacer en aula virtual, y lo van a tener que hacer desde aula virtual, una especie de evaluación que cada cátedra, cada materia, la instrumenta de la mejor manera posible. Yo la voy a hacer por lo que se llama, y como para ir introduciendo el tema, porque se viene también a nivel terciario, todavía no está desarrollado a nivel universitario, pero va a ser exigible ahí y a nivel terciario también. Les digo que los institutos terciarios son considerados también de educación superior. Lo que se llama evaluación por competencia. Es decir, terminamos el tema magnetostática, campo magnético, y entonces hacemos esa evaluación que ustedes harían en el aula virtual. Puede ser una autoevaluación o puede ser una evaluación, digamos así, para ponerle alguna mensura, algo liviano, no como un parcial, algo liviano. Pero yo hablando con los directivos del instituto, le digo, ya que van a hacer una autoevaluación, aprovechémosla y hagamos una evaluación. Es decir, que va a llevar una nota que va a contribuir a la aprobación de la materia de ustedes. Va a ir ahí va a ser sobre todo a nivel conceptual, qué sé yo, ya lo vamos a ver ahora. ¿Qué es un campo magnético, por ejemplo? O un campo magnético está representado por un cuerpo que tiene una masa m, estoy diciendo cualquier disparate. Entonces, en un sistema de multiple choice, por ejemplo, un sistema sistema verdadero-falso, un sistema de emparejamiento de columna, eso después, en todo caso, si no lo manejan, lo vemos, y hacen así un formulario con 10 o 15 preguntas, el mismo sistema los corrige. Eso para mí es una desventaja, pero bueno. Y tenemos una nota que va a aportar a la evaluación. Y después estoy pensando normalmente porque nos queda en la parte de problemas, en hacer 2 parciales. Tengo idea que somos 12, me parece, si mal no recuerdo. Es decir, somos poquitos. Entonces, por ahí, en lugar de hacerlo por lo virtual, lo hacemos en forma tradicional, como hicimos Selene, se debe acordar. Creo que Matías Lago, me refiero, también se debe acordar. Pericom, que anda acá, lo estoy viendo. Perdón si no me acuerdo, Serchiara, acá también lo estoy viendo. Bueno, se deben acordar cómo hicimos las evaluaciones del año pasado. Es decir, sería un parcial tradicional, se manda por los medios, ustedes lo resuelven, lo pasan a PDF y me lo mandan para hacer la corrección. Veríamos. Serían 2 parciales, uno al final del primer cuatrimestre. Este año vamos a tener más regularidad que el año pasado. Recuerdo que el año pasado al final hicimos un solo parcial. La tendencia es hacer
2, y el otro parcial al fin del segundo cuatrimestre. Y voy a introducir una variante en cuanto a la calificación que por ahí se recomienda, incluso cumplimos con todos los estándares. Aquel que saque 8 en todas las evaluaciones, así lo voy a colocar en la planificación que voy a elevar a los directivos, va a promover la materia, así la va a aprobar. Aquel que no alcance el 8 en todas las evaluaciones, pero sí las apruebe con 6, entonces irá a un examen final de teoría. Y después de ahí todas las variantes que ustedes se le puede imaginar y que ustedes me pueden ir consultando a lo largo y a lo ancho del curso. Entonces, eso, bueno, ahí tenía anotado el tema de la asistencia. Es un tema, no es el más importante, pero es una formalidad que acostumbremos, ¿no?, a respetar en la medida de lo posible. Yo sé que ustedes trabajan todos, alguno está haciendo otra carrera por ahí, y bueno, y por ahí esto le puede resultar pesado, inoportuno, la hora no es la mejor, no es la mejor, pero bueno, hay cosas que son peores. Bueno, si ustedes no tienen algo que preguntar, o si lo tienen, nos extendemos, empezamos a desarrollar la clase de hoy, que es justamente magnetostática. Ustedes tienen el PowerPoint, deberían tener el PowerPoint abierto, que está Profe, en aula virtual, o lo tienen ahí en el celular. Escucho porque creo que alguien profe, quiere hacer algún aporte. sí, quería preguntar si es que la clase se está grabando y si es que lo va a subir en alguna página o lo manda No, por no, correo. no te escucho. No, se me cortó cuando vos estabas hablando. Si es que usted graba la clase. Sí, Yo las clases no las grabo, porque después eso tiene una gran cantidad de memoria. Tengo tantas cosas que ya me bombardean ahí del Drive y del Dropbox que tengo que actualizar. Ya lo actualicé una vez pagando. Así que no, yo las clases no las grabo. Es decir, lo que ustedes pueden hacer es, Profe, Selene, sí. discúlpame, yo grabo la clase porque Conde justo hoy no puede venir, así que si quieren se las paso después. Bueno, como ustedes decidan, yo no tengo ningún inconveniente porque esto podría ser presencial, ustedes lo graban, me piden permiso, sabemos que es una grabación al solo efecto y así lo autorizo, ¿no? Al solo efecto del dictado de la materia, pero perfecto, el que no puede hacer alguna salvedad en un papel, como si estuviera tomando apunte, no hay ninguna formalidad. A lo que le quede cómodo, ustedes lo pueden hacer. No se confíen mucho en la grabación por este motivo, porque cuando es decir, yo puedo estar grabando, pero a su vez tomo algún apuntecito, una pequeña síntesis, y esas dos medios complementando me sirven. Por ahí la grabación, y lo digo por experiencia personal, no sé, a veces puede tener algún filo negativo, pero yo no tengo inconveniente. Grabalo, Selene. Sabemos que va a ser utilizado para esta cuestión del desarrollo de la cátedra, y después sobre eso ustedes lo escucharán, lo aplicarán al PowerPoint, o lo irán escuchando y mirando el PowerPoint, y alguna pregunta que exista la hacen, o alguna corrección. Vieron que en una exposición oral uno puede, por ejemplo, ir para adelante, para atrás, y puede a lo mejor tener que rectificar algo. Trato de ser cuidadoso en todo para no tener que hacer eso. Pero sí, adelante, no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Profe, también te aviso que recién me llegó, que me apareció para el grupo de WhatsApp, así que a mí no hace falta agregarme ya. ¿Recién te llegó? Sí, me llegó con lo que me pasaste al privado. Bueno.
Bueno, listo. No, porque te cargué, la verdad que las líneas están, pero re saturadas. Bueno, por eso. Trataremos de disimular y rectificaremos, no hay ningún inconveniente. Así que permitime para acordarme que entonces del listadito que me hice te voy a tachar, así que no reiteramos y ¿cómo se llama? No nos confundimos. Bueno, ya está. Entonces me queda agregar Conde, Ramos, Reynoso, Reinares y Gutiérrez al grupo y con eso completaremos. De haber algún inconveniente, a través de Selene, que yo sé que se comunica con usted o algún otro compañero, me lo hace saber. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos entonces a comenzar a situarnos en la diapositiva número 2. La primera es de presentación del tema, el título del tema, así que no hablo de ello. Entonces, como introducción, ustedes están viendo ahí en la diapositiva número 2, esto del magnetismo viene de hace muchos años y con muchos de los fenómenos eléctricos, lo veíamos el año pasado, magnéticos, que vamos a desarrollar ahora, y ni hablemos de los fenómenos electromagnéticos, se hicieron, independientemente de investigaciones científicas y sus aplicaciones, también para aquellas personas que fácilmente se dejaban convencer por hechos que parecían paranormales, se hicieron algunas aplicaciones, entre comillas, que podrían ser magia, pruebas como de teatro, como pruebas de circo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque el magnetismo se usaba en la antigua Grecia para hacer todas estas cuestiones, incluso para fundamentar un poder. El año pasado veíamos energía, la energía es poder, y el poder en política, economía y en la parte social es algo que ustedes saben es muy importante. Bueno, estas personas mediante estos elementos pretendían demostrar un poder que en realidad no lo tenían, servían nada más que para la acción esta que estaban haciendo, y poder escalar ciertas y determinadas posiciones. Bueno, es larga la historia, yo no la voy a hacer en pleno, pero esa cuestión fue evolucionando de algo que se creía que provenía de la metafísica, se fue haciendo un estudio. Los primeros filósofos griegos fueron grandes físicos, grandes investigadores, y eso lo fueron transmitiendo. Y para no irnos y no extenderme con esto allá a lo largo de la historia, no estoy en contra de la historia, todo lo contrario, hay que profundizar en la historia. Nosotros estamos en una ciencia que se dice dura, pero las ciencias duras también tienen su contacto con lo que es la sociedad, y es interesante ver esa historia para poder comprender el presente y poder proyectarnos para el futuro. A todas estas cuestiones, estos hechos que eran considerados paraformales, mágicos, etcétera, etcétera, se fueron contraponiendo estos científicos y destaco uno de ellos, que si mal no recuerdo dinamarqués, Oersted, que fue quien primero encontró la relación que existía entre una corriente eléctrica que circulaba por un conductor que tenía propiedades parecidas a la que tenían ciertos materiales de la antigüedad, a la cual yo hice referencia hace un ratito, y que en esa antigüedad recibían el nombre de magnetismo, dado que esa piedra era conocida como magnetita. Magnetita es una aleación de hierro, un óxido de hierro que tenía la propiedad de atraer ciertos y determinados
metales. Bueno, Oersted encontró que esa propiedad se extendía o tenía la misma aplicación cuando una corriente eléctrica circulaba por un conductor. Citamos rápidamente a Faraday, que yo digo que en base a la ley de Faraday se construye una de las máquinas vistas desde el punto de vista energético. Ustedes me lo van a escuchar repetir en muchas oportunidades. Si me lo permiten, una máquina perfecta como es el transformador. ¿Por qué casi perfecta desde el punto de vista de la energía? Y porque los grandes transformadores tienen casi un rendimiento 1, 0,97, 0,98 para una máquina es un rendimiento extraordinario. Bueno, y así siguieron un montón de científicos que fueron estudiando el tema que hoy se conoce con el nombre de magnetismo y que se estudia en esta parte de la magnetostática. La pregunta, que ya avanzada el estudio, por ejemplo, ya estamos hablando de Einstein, de Planck, etcétera, etcétera, era ¿cómo es posible que las distintas sustancias generaran este tipo de campo magnético? Y esto tiene que ver justamente con una partícula a la cual nosotros le tenemos una gran predisposición, pienso yo, que es justamente el electrón. No lo voy a desarrollar el tema porque en otra unidad nosotros vamos desarrollando lo que se conoce como magnetismo en los medios materiales. Me lleva esto a aclarar, todo lo que vemos en esta unidad es en el vacío o en el aire. Y ya voy introduciendo el concepto que las interacciones que tengan origen magnético se producen de la misma forma o casi de la misma forma, porque si entráramos a la parte atómico-subatómica en donde entran los conceptos de la física cuántica, podríamos ver que existe algún tipo de diferencia. Pero para lo que nosotros queremos, este estudio, para nuestra aplicación, podemos considerar que si el fenómeno se desarrolla tanto en el vacío como en el aire, las interacciones que vamos a estudiar van a ser del mismo tipo. Entonces, tenemos que definir esas interacciones, se producen en una zona del espacio. Y acá, si ustedes me permiten, hago una pequeña mirada hacia atrás, es decir, ahí no es la historia general, sino nuestra historia, y nuestra historia va hacia atrás, hacia la materia electricidad, o si hay alguno que no hizo electricidad y viene por algún complemento, habiendo cursado física o electricidad o electrotecnia en otro instituto, lo va a poder hacer con toda tranquilidad. Decía, miramos hacia atrás y recordamos el campo eléctrico. A ver, los chicos que recuerdo que estuvieron en el dictado de electricidad o cualquier otro, ¿qué era el campo eléctrico? Porque yo voy a usar el mismo concepto para definir lo que es un campo magnético. A ver, ¿quién arriesga o quién aporta, quién recuerda? A veces en el curso, yo el año pasado se lo dije varias veces, es interesante lo que se denomina como tormenta de ideas. Es decir, empezamos a expresar conceptos que encuadrados en una lógica, en una razonabilidad, que en principio no son tan exactos, para terminar y concluir con un concepto exacto que sería el de campo eléctrico. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué es un campo eléctrico? A ver, ¿quién me puede decir algo? Un segundito, apago la cámara.
¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿No era una interacción de cuerpos cargados? Sí, yo te acepto, pero faltaría redondear algo ahí. Sí, yo te lo acepto porque interpreto lo que vos estás diciendo. A ver, te voy a tratar de ayudarte. Vos me querés, yo siempre en esto, o sea, acuérdense, cuando consulto, me pongo en la posición de que no sé absolutamente nada. Entonces ustedes me tienen que explicar en la forma más clara posible el concepto. Pero voy a ver si yo te puedo interpretar lo que vos me estás diciendo. Me estás queriendo decir que el campo eléctrico es una zona del espacio en donde existen interacciones y esas interacciones son de carácter eléctrico y que se producen esas interacciones entre los dos cuerpos que están cargados. ¿Eso puede ser lo que vos me estás tratando de decir? Sí, así está mejor. Bueno, efectivamente lo que aportó Selene es correcto. Entonces, el campo eléctrico es aquella zona del espacio en donde se producen interacciones. Interacciones son fuerzas, fuerzas de origen eléctrico. Entonces, extendiendo ese concepto, y vemos la diapositiva número 3, ahí sabemos por lo que hemos visto en la primaria, en la secundaria, tenemos un imán. Ya vamos a ver no es tan así estructurado un imán. Acá parece que el polo norte es toda esa mitad y el polo sur es toda esa mitad y en realidad no es tan así, pero bueno, tenemos un imán donde hay todavía, no digo que lo que son, donde hay unas flechitas que van de esa N a esa S. Esa N representa lo que se conoce con el nombre de Polo Norte y esa S representa lo que se conoce con el nombre de Polo Sur. Una circulación Esa, de corriente sería, profe. ¿cómo se cortó? Ustedes discúlpenme, pero yo tengo un ancho de banda pésimo y a la noche, como se conecta un montón de gente en la zona, es peor. Por eso a veces se corta un poquitito y justo es lo que me interesa escuchar. Por favor, ¿me podrías repetir? No, le dije que si era lo que usted estaba refiriéndose, una circulación de corriente, lo que tenía. Bueno, a ver, yo tengo un imán, una pastillita de esa es un imán cerámico, del tipo cerámico, de los que pegamos en las puertas de la heladera, bueno, la dirección no sé, de la farmacia, de lo que fuera. Suponete que tenés una pastillita de ese tipo, ¿no? Y pones un alfiler o una... Alfiler por ahí tiene una aleación media complicada, pero ponen un clavo, todavía son de hierro, lo pones arriba de la mesa y acercás esa pastillita. Acá esa pastillita representa a el imán en forma rectangular y en un determinado momento comienza a atraer a ese clavo. ¿Vos estás viendo algo ahí cuando se produce ese fenómeno que el clavo es atraído a la pastillita que es el imán? No sabe nada. Bien. ¿Hay alguna conexión entre el imán y el clavo? Es decir, permitime la vulgaridad, hay un alambre, suponiendo que el alambre es conductor, ¿no? Hay un alambre de cobre que une el imán con el clavo, no hay nada. No, tampoco. Entonces, vos fijate que vamos a ponernos que no sea en el aire, porque si no vamos a entrar a discutir si es humedad, entonces si existe la humedad puede haber una ionización, bla, 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 etc. Bueno, vamos a suponer que ese imán, ese rectángulo que representa un imán, se encuentra en el vacío.
Si yo entendí bien, y te pido por favor que me corrijas si no es lo que vos dijiste que esas líneas representan corrientes eléctricas. Entonces, la corriente eléctrica está representado por una intensidad de corriente eléctrica. Y acá intervienen todos. Pregunto. Recuerden que cuando yo pregunto, estoy en la posición que no sé absolutamente nada. ¿Qué es una intensidad de corriente eléctrica? Que nosotros vulgarmente conocemos con el nombre de corriente eléctrica. ¿Qué es? Una circulación de electrones. Un flujo Exacto. de portadores de carga, que los portadores de carga son dos. No es solamente el electrón. ¿Quién es el otro portador de carga? El protón. ¿Y qué dificultad tendría la circulación de protones? Por lo menos acá en la Tierra, porque te digo que cercano al Sol, y creo que algo dice en alguno de los videos que le he propuesto ahí al final del PowerPoint, cuando se producen los vientos denominados solares, que en realidad son tormentas electromagnéticas, hay para todos los gustos, ¿no es cierto? En el sentido de que tenemos electrones y tenemos protones. ¿Qué dificultad tendría acá en la Tierra generar una corriente de portadores de carga positiva representado por protones? Es tan fácil, sería tan fácil como generar una corriente eléctrica con los portadores de carga de electrones. No, porque están en el núcleo, están pegados en el núcleo. Están pegados en el núcleo. Entonces, portadores de carga, electrones. ¿Qué necesitas vos poseer para que se genere ese flujo de portadores de carga de electrones a través del tiempo que definimos como intensidad de corriente eléctrica? Una diferencia potencial. ¿Qué más? Sí, correctísimo. ¿Qué más? No sé. Un medio por el cual esos portadores de carga puedan trasladarse. ¿Por qué? Porque si vos tenés un medio, permitime, un aislante pero extraordinario, perfectísimo, permitime la utopía, que vaya soportando la diferencia de potencial que se te ocurra, vos le aplicás una diferencia de potencial de la que existe en las descargas atmosféricas y no existe ningún transporte de carga. Y como este imán está en el vacío suponemos que no hay cargas. Y si suponemos que no hay cargas, la posibilidad de transferencia de los portadores de carga es prácticamente nula. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna de que esas líneas que vos estás viendo en la diapositiva número 3 representen corrientes eléctricas. Ahora te aclaro, esas líneas que vos estás viendo ahí, que ya vamos a ver con el transcurrir del PowerPoint, representa al campo magnético, entre paréntesis te lo digo adelantando el tema, se denominan líneas de campo magnético, perdón si dije eléctrico, líneas de campo magnético o líneas de fuerza magnética, están representando la zona donde está establecido el campo magnético. Por lo tanto, luego de este intercambio que te felicito por tu aporte, por tu inquietud, definimos lo que es campo magnético. Entre lo que nos dijo Selene, el aporte que vos estás haciendo, redondeamos y definimos lo que es campo magnético. El campo magnético es entonces aquel lugar del espacio en donde se generan interacciones de carácter magnético, es decir, fuerzas
de tipo magnético. Y si ustedes me permiten, como para hacer el tema más sólido, pregunto, la interacción es una fuerza. ¿Qué tipo de interacciones y fuerzas ustedes recuerdan que son las interacciones o fuerzas fundamentales de la naturaleza? A ver. Los chicos que aprobaron o que hicieron electricidad conmigo el año pasado se deberían acordar porque había una diapositiva cuando expusimos la primera o segunda clase en donde observamos las fuerzas fundamentales de la naturaleza o interacciones fundamentales de la naturaleza. ¿Cuáles eran, si no se acuerdan todos, cuál es la interacción fundamental de la naturaleza? La gravedad. Una es la gravedad, bien. ¿Y cuál es la otra? No pido las 4. ¿Cuál es la otra que existe gracias a el fundamento o la acción de la carga eléctrica combinada con el campo magnético que estamos tratando hoy? El electromagnetismo. Exactamente. Entonces, hay dos tipos de interacciones fundamentales. La interacción, 4, pero de las que más nos interesa son la interacción gravitatoria o fuerza gravitatoria y la fuerza electromagnética. Nosotros no estamos viendo interacciones electromagnéticas ahora con lo que estamos desarrollando, sino que estamos viendo interacciones magnéticas, que unida a la interacción eléctrica que se genera a través de un campo eléctrico, me da esa interacción fundamental de la naturaleza. Entonces nosotros vamos a ver ahora la segunda parte, según lo que dijimos el año pasado, que nos permite complementar la interacción electromagnética, que para algunos científicos, en realidad son todas importantes, pero para algunos científicos es la interacción más importante de la naturaleza, porque me permite describir una gran cantidad de fenómenos de la naturaleza. Por lo tanto, para ellos sería la interacción más importante. Para nosotros es una interacción más. En el PowerPoint tienen en la diapositiva número 4 y en la diapositiva número 5, y también tienen 2 videos. ¿Por qué hago hincapié? Esto no lo vamos a ver, eso. Se lo dejo para que lo vean ustedes, porque es algo que deberían haber visto cuando desarrollaron la materia o álgebra o matemática en el primer año, que es el producto vectorial. ¿Por qué tanto de matemática en un video y está en el PowerPoint, etcétera, etcétera? Porque nosotros la vamos a utilizar prácticamente de todas las unidades que desarrollemos, en el 60-70% vamos a utilizar el producto vectorial. Y hay problemas, acá en el caso de campo magnético ni hablemos, problemas en los cuales se aplica este concepto matemático del producto vectorial. Por eso yo les propongo que ustedes lo vean por su cuenta. Ustedes me van a ver ahora en las diapositivas que continuemos, que yo voy a decir, bueno, aplico el producto vectorial, la regla de la mano derecha, etc. Bueno, esto está explicadísimo en la diapositiva 4, en la diapositiva número 5 y en 2 de los videos que tienen, para que vean, tienen el enlace, tienen el link al final del PowerPoint. Vamos a la diapositiva número 6. En la diapositiva número 6, ¿cómo recordamos el campo eléctrico? Está, y la interacción eléctrica, está en la expresión que figura ahí como número 1, la expresión matemática de la fuerza, tiene un error,
de la fuerza que se genera cuando interactúan dos cargas. El N nos decían dos cuerpos cargados. Bueno, la fuerza que se genera cuando hay dos cuerpos cargados la puedo calcular por la expresión 1 con la corrección que yo hago, porque ahí tiene un error. La expresión 1 hay que leerla así, corrigiendo el error. La fuerza electrostática entre dos cuerpos cargados es igual, no F, sino E, campo eléctrico por la carga eléctrica de que se trate o que tengamos nosotros en ese campo eléctrico. Esa expresión, vuelvo a reiterar, presión 1, F igual a E, hay que corregir ahí, por Q, es una expresión vectorial, porque ustedes saben que la fuerza es una magnitud vectorial y por lo tanto tiene que ser igual, esto es en el primer miembro. El segundo miembro tengo que tener otro vector, el campo eléctrico es también un vector. Entonces, la fuerza electrostática se puede determinar por la expresión que ustedes ven ahí en la diapositiva como número 2. ¿De dónde sale esa expresión? Podrían preguntar ustedes. Y esa expresión sale de haber realizado innumerables experiencias de laboratorio y ver que la fuerza magnética que se produce, ahora después vemos otra diapositiva más aclaratoria, que se produce cuando una carga eléctrica animada con una velocidad v ingresa a una zona en donde existe un campo magnético B, podía ser descripta, recuerden ustedes que la matemática es una herramienta que nos permite describir y calcular fenómenos eléctricos, fenómenos físicos. Entonces, se podía describir ese fenómeno físico, ese fenómeno en la naturaleza, por la expresión número 2. Y la expresión número 2 se lee de la siguiente manera. F vector, por eso fíjense que entre paréntesis le está diciendo expresión vectorial, F vector, fuerza magnética como vector, es igual a el valor que tiene la carga, que está interviniendo en ese fenómeno que acabo de describir, de la carga eléctrica, producto escalar por, directamente, por, no producto escalar, por, V, que es la velocidad que tiene la carga, producto vectorial con el campo magnético B. Todo producto vectorial da otro vector, por lo tanto estamos cumpliendo con que la fuerza F sea un vector. Si aplico, y está demostrado en las diapositivas que yo le acabo de mencionar del producto vectorial, si yo aplico el cálculo que se hace con el producto vectorial, donde el módulo del producto vectorial F es igual al módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el seno del ángulo comprendido, tenemos la expresión 3 escalar cuando el ángulo comprendido entre los dos vectores, es decir, QB y B, es de 90 grados. Ahora, repito, lo vamos a ver mejor en las diapositivas. Eso es una expresión escalar, es decir, con esa expresión 3 puedo determinar el módulo que tiene la fuerza F. Ustedes saben que todo vector tiene su intensidad o módulo, su dirección y su sentido. En las próximas diapositivas vemos cómo determinar la dirección y el sentido. Entonces pasamos a la diapositiva número 7. ¿Qué estamos viendo en la diapositiva número 7? Estamos viendo lo que yo acabo de describir. La carga, generalmente se toma una carga positiva, es menos complicado para interpretar, pero ustedes pueden después extender este razonamiento a una carga negativa. Tenemos una carga positiva que se está desplazando paralelo al eje Y,
El eje Y, en este caso, si ustedes me permiten la vulgaridad, está acostado. Normalmente nosotros nos acostumbramos a ver que está en una posición vertical. Entonces, repito, la velocidad v se encuentra paralelo a ese eje Y positivo. Esa carga positiva está dentro de un campo magnético que es paralelo al eje X, que estoy suponiendo, ahí no está ubicado, pero lo estoy suponiendo que existe y va orientado su eje, semieje positivo hacia la derecha. Y la resultante de la interacción entre esa carga que lleva una velocidad v y el campo magnético B es esa fuerza. Ahí le está colocando, si ustedes ven en la diapositiva, fuerza máxima. ¿Por qué fuerza máxima? Porque, y está indicado eso en la figura, entre el vector V, campo magnético, y el vector V de velocidad existe 90 grados. Por lo tanto, seno de 90 grados es 1 y el valor de la fuerza magnética es máximo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mirando la diapositiva. Que, pregunto, porque ustedes ven mecánica en primer año. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando hay un cuerpo? Vamos a suponer, por simplicidad, que está con un movimiento rectilíneo y uniforme. Podemos suponer que esa carga Q está desarrollando un movimiento rectilíneo y uniforme. ¿Qué sucede cuando un determinado cuerpo, repito, desarrolla un movimiento rectilíneo y uniforme y yo le aplico una fuerza? ¿Qué es lo que sucede? Permiso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Va a modificar su trayectoria. La fuerza es una acción que vence la inercia de los cuerpos, sacándolo del reposo o modificando su movimiento o modificando alguno de las magnitudes que intervienen en ese movimiento. Efectivamente, esa fuerza va a modificar la trayectoria, como ya vamos a ver en las diapositivas que siguen. Pero antes de ver cómo se modifica esa trayectoria, vamos a ver cómo se determina esa dirección y ese sentido de la fuerza. El vector, que es el resultado del producto vectorial, y así está demostrado en las diapositivas que pasamos para que ustedes lo vean, es un vector que es siempre perpendicular al plano definido por los dos vectores que intervienen en el producto vectorial. Los dos vectores que intervienen en el producto vectorial son QB y B. Por lo tanto, el plano que están definiendo QB y B es el plano XY, que en el caso que estamos analizando, ustedes ven ese plano XY como un plano que está acostado. Entonces, el vector fuerza va a ser siempre perpendicular a ese plano. En este caso, vemos que el vector va a ser paralelo al eje Z. Ahora tenemos que determinar el sentido. Entonces pasamos a la diapositiva número 8. En la diapositiva número 8 hay dos de las reglas que se utilizan
para determinar el sentido del vector producto vectorial. En la primera figura tienen la regla que se denomina la regla del tornillo de rosca derecha. Yo tengo que roscar con rosca derecha yendo desde el primer vector, que es QB, el que está en color verde, hacia el segundo vector, que es el vector campo magnético, que está en color azul. Es decir, rosca derecha, rosco hacia la derecha y el tornillo tiene que avanzar. Por lo tanto, efectivamente, la fuerza tiene dirección Z y sentido semieje positivo Z. Esa es una de las primeras reglas. Yo no la utilizo, pero si a ustedes les viene bien, la pueden utilizar. La segunda regla que sí utilizo es la regla que se denomina de la mano derecha. Ustedes ven ahí en la figura el vector B en verde, el vector B de campo magnético en azul y ven una mano. En realidad, no cuesta un poco ver la ilustración. Se apoya la mano, el canto de la mano derecha sobre el vector QB en color verde y se gira la mano derecha, como ustedes están viendo en la diapositiva número 8, en trazo cortado o en línea de punto, la mano en línea de punto, giro la mano derecha buscando el segundo vector, que es el vector campo magnético en color azul. Y el pulgar extendido indica el vector producto vectorial. Dirección perpendicular al plano definido por QBB, sentido el que me da el pulgar. Como la carga es positiva, en el ejemplo que estamos dando, entonces el sentido es según el semieje Z positivo. Si en lugar de tener un protón, que hacemos la salvedad de que podemos disponer de un protón para hacer el ensayo, dejamos de lado la observación que hicimos con uno de los integrantes acá de la conferencia hace un rato, si la carga es negativa, decía, va a haber un signo menos que afecta al producto vectorial. Por lo tanto, la dirección se va a conservar, pero el sentido va a ser a la inversa y la fuerza, en lugar de ser paralela al semieje Z positivo, va a ser paralela al semieje Z negativo. Y como yo le dije que había 3 reglas para determinar el sentido del producto vectorial, la tercera regla es la regla de la triada, que para no invertir más tiempo en ello, le dejo que ustedes la investiguen. No se utiliza normalmente, así que se la dejo. Si ustedes la dominan, la pueden utilizar, pero la pueden ver en cualquier bibliografía. Entonces, ya sabemos cómo está ubicado el vector fuerza, qué dirección tiene, qué sentido tiene. Decía, consulté, pero no hubo aporte, por eso lo aclaré yo, que una fuerza aplicada sobre un cuerpo que se desplaza con una velocidad v produce la modificación de su trayectoria. Y efectivamente, ustedes están viendo en la figura 9 que ingresa la carga positiva con una velocidad v a una zona del espacio en donde existe un campo magnético que es entrante. Si estuviéramos en lo presencial, yo diría, ese campo magnético es entrante en la pizarra. Si estuviéramos haciendo una consulta o desarrollando el tema en un escritorio con un papel, diría, ese campo magnético es entrante al papel. Si tuviéramos algo animado, ni hablemos. Y por lo tanto,
anticipándome al tema, el campo magnético como el campo eléctrico se representa por vectores, y si se ve la punta, un punto es la punta de la flecha, si se ve una cruz es la parte posterior de la flecha. Y si ustedes ven en la diapositiva que el campo magnético se representa por una cruz, por lo tanto el campo magnético es entrante y es perpendicular al plano del pizarrón, si tuviéramos presencial, repito, o al plano del papel. Si no, verían parte de la flecha, es decir, verían una perspectiva. Entonces, la carga Q con una velocidad V ingresa a una zona del espacio en donde hay un campo magnético que es perpendicular al desplazamiento de esa carga Q. Resultante de ello, se genera una fuerza que ustedes la ven en la primera línea, que es, ahora supongamos que estamos en el plano YX, es paralela al eje Y positivo y que va a desviar la trayectoria de la carga. Si nosotros analizamos lo que sucede tomando pequeños tramos que en la figura están descritos como vector diferencial de S, vamos a ver que esa trayectoria se va modificando a medida que la carga va avanzando en su movimiento. De tal forma que las fuerzas de origen magnético que se van produciendo en los sucesivos diferenciales de S son fuerzas que están orientadas en forma perpendicular a ese pequeño trozo de trayectoria diferencial de S, pero que apuntan todas a un mismo punto. Ese punto, en realidad, es el centro de una trayectoria circular. Es decir, que por la interacción de la velocidad que trae la carga y la interacción del campo magnético B, lo que hemos conseguido hacer es transformar la trayectoria que era rectilínea, sea el movimiento rectilíneo y uniforme o sea el movimiento rectilíneo y uniformemente acelerado, en una trayectoria de características circulares. La carga queda desplazándose en esa trayectoria circular de radio R todo el tiempo que yo quiera. Es decir, hago una observación. Todo el tiempo durante el cual yo suministro la energía necesaria para que exista campo magnético y para que la carga tenga la energía necesaria almacenada para desarrollar esa velocidad V. Porque si alguna de esas intensidades tiende a cero, se va a modificar esa trayectoria que tiene un radio que, si no se modifican esas magnitudes, permanece constante. Entonces, pasamos a la diapositiva número 10 y a lo mejor ahí tienen más claro cómo se ha modificado la trayectoria, y en el movimiento ahora, que era rectilíneo y uniforme, ahora pasa a ser un movimiento circular y uniforme. Hemos descrito muy simplemente y muy brevemente lo que es un acelerador de partículas, que se conoce con el nombre de ciclotrón. Yo no lo estudio porque no hace al curso, creo yo. Sí le doy la información y la completo con algo de mucha actualidad. No sé con esto de la pandemia si está funcionando, pero antes de la pandemia sí estaba funcionando. Ustedes deben haber sentido el nombre de la máquina de Dios, que si mal no recuerdo está allá en Suiza, que es un gigante ciclotrón y que se utiliza para acelerar partículas y para estudiar las partículas fundamentales de la naturaleza. Bueno,
esto en gran medida, la máquina de Dios, y en pequeña medida lo que nosotros acabamos de describir. Pero viene esta pregunta: ¿por qué la partícula Q, me estoy refiriendo a la diapositiva número 10, queda confinada en una trayectoria circular y no sale disparado? Para hacer una representación mecánica, Q podría ser una piedra, F, que es la fuerza mecánica, podría hacer la tensión que tiene un hilo que está sosteniendo la piedra, y el centro de la trayectoria sería el punto, no figura ahí, pero vamos a ponerle O, en donde ese hilo estaría atado o sostenido. ¿Por qué no sale disparada esa carga Q como no sale disparada la piedra? Ustedes seguramente en mecánica deben haber desarrollado el tema que se llama dinámica del movimiento circular, que lo aplicamos acá y está en la diapositiva número 11. La carga no sale disparada porque, según se lee en la expresión número 4, la fuerza magnética hace las veces de fuerza centrípeta. Es decir, ¿qué trata de hacer la fuerza magnética? En realidad, trata de que la carga Q caiga en el centro de la trayectoria. Si no apareciera la fuerza que recibe el nombre de fuerza centrífuga, que está en el segundo miembro, esa trayectoria sería una espiral, es decir, se iría cerrando el radio hasta que cayera la carga en el centro de la trayectoria. Pero, dado este estudio que ustedes deben haber hecho en mecánica, aparece esta fuerza centrífuga, cuya igualdad con la fuerza centrípeta hace que el radio permanezca constante. En la expresión 5 que ustedes están viendo en la diapositiva número 11, sabemos que las fuerzas son vectores, pero cuando las fuerzas tienen la misma dirección, como es el caso, y está demostrado en la diapositiva número 9, que la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga tienen la misma dirección, pero distinto sentido, entonces puedo trabajar con módulo. Y la expresión 5 es una expresión modular. QBB es el módulo de la fuerza magnética, que es igual a la fuerza centrípeta. Y mB cuadrado sobre R es la expresión de la fuerza centrífuga, donde B es la velocidad que traía la partícula, que funciona en este caso en la transformación que hicimos del movimiento, la velocidad inicial que tenía en el movimiento rectilíneo que supusimos uniforme, esa velocidad pasa a ser la velocidad tangencial de ese movimiento circular. Y de ahí puedo despejar el radio, y ustedes ven en la expresión 6 que si la masa es constante, la velocidad es constante y el campo magnético constante, el radio de la trayectoria queda siempre en el mismo valor. Por último, porque estamos llegando un poco ya a la hora y cuarto que yo les había comentado, ¿qué pasaría si el campo magnético y la velocidad son paralelos? Como por ejemplo, ustedes están viendo en la diapositiva número 12. ¿Qué pasaría? A ver. Permiso. Recuérdense que el módulo de la fuerza, valor escalar, módulo escalar, es QB, seno del ángulo comprendido. Entonces, cuando la partícula cargada positivamente tiene una velocidad v en color verde, me estoy refiriendo a la diapositiva número 12, y va hacia la derecha,
¿cuánto vale el ángulo? Y en el segundo caso, cuando la partícula cargada positivamente con una velocidad v se desplaza hacia la izquierda, ¿cuánto vale el ángulo? A ver, alguien de los asistentes que aporte. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, pero es que se escucha, pero me quedé pensando. Bueno, a ver. Medio minutito para pensar, 30 segundos. Repito la expresión para ayudarlos. El módulo de la fuerza magnética es Q por V de velocidad, por V de campo magnético, por el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores. Entonces tengo que analizar el primer caso, donde la velocidad es hacia la derecha, de color verde, cuánto va el ángulo comprendido. Segundo caso, cuando la velocidad va hacia la izquierda, ángulo verde. De color verde. ¿Cuál es el ángulo? El campo magnético está representado por líneas en color celeste o azul. 0. 0 y Cero. 180. 0 y 180, por lo tanto, la fuerza magnética sobre la carga Q, ¿cuánto vale? Los ángulos son correctos, 0 grados y 180 grados. ¿Cuánto vale la fuerza sobre la carga Q? Seno de 0, 0, por lo tanto la fuerza sobre esa carga es 0. Seno de 180 es 0, por lo tanto la fuerza sobre la carga, que puede ser la misma, puede ser otra carga, es también igual a 0. Por lo tanto, conclusión, cuando el ángulo comprendido entre el desplazamiento o el movimiento y el campo magnético es 0 o 180 grados, la fuerza es nula. Si ustedes quieren, para no tener que acordarse de los ángulos, cuando el desplazamiento es paralelo o antiparalelo, si les confunde antiparalelo, pongámosle siempre paralelo. Cuando el desplazamiento es paralelo al campo magnético, la fuerza magnética sobre la partícula es 0 y por lo tanto no sufre desplazamiento. Y por último, porque tiene que ver con esta cuestión de la fuerza, ya después entraríamos en el tema de unidades y demás, en la diapositiva número 13, ustedes tienen los distintos efectos que producen sobre una partícula cargada en forma separada. Podríamos pensar qué pasan si están actuando los dos campos en forma separada, el campo eléctrico y el campo magnético. Fíjense en la primera figura. Yo tengo que la carga eléctrica con una velocidad v entra dentro de una zona del espacio donde existe un campo eléctrico producido por dos grandes placas. Se produce una modificación de la trayectoria, pero el plano sigue siendo el plano en el cual estaba contenida la velocidad v. Y en el caso de que el campo sea un campo magnético, se produce también una modificación de la trayectoria, que también ustedes me podrían decir, pero profesor, si la velocidad está en el mismo plano de la trayectoria, y efectivamente eso pasa, pero la trayectoria se modifica de tal manera que es paralela al eje perpendicular
al plano donde se desarrollaba la velocidad. Y si los imanes que están ahí en esa figura son de mayor dimensión, esa trayectoria pasa a ser una trayectoria de característica circular, en tanto que en el caso de en el caso del campo eléctrico, lo que hace la carga es terminar impactando sobre una de las placas que están generando ese campo magnético. Bueno, cumplimos más o menos la hora y cuarto. Yo lo único que voy a hacer para cumplir con esta formalidad que un poco nos han reiterado, voy a pasar un poquito la asistencia. ¿Blasca está presente? Serchiara sí, presente. ¿Conde está acá en la conferencia? No está él. Bueno. ¿Tiene vos sabés, Selene, si tiene algún problema de trabajo o algo? ¿Por el horario? Me dijo que le coincidía el horario con una materia de tercero. Bueno, decirle que después se ponga en comunicación conmigo para ver cómo tratamos la cuestión. Felipe está presente. Garnica. Gutiérrez está. Lagos está. César está presente. César Mesa. Pericón estaba presente. Sí, está presente. Bueno, Ramos, Reynoso y Reinares no lo veo. Alguien que me olvidé de... Sí, adelante. Adelante, escucho. Ramos, ¿será? Hola, hola. Hola, profe, ¿se me escucha? Sí, te escucho perfecto. ¿Ramos habla? No, Serchiara. Que Ah, Ramos puso por el chat que tenía problemas con el micrófono. Bueno, decile por favor a Ramos Sí, creo que te escucha la voz. Bueno, estimado Nicolás, lamento que tengas esta dificultad, no hay ningún inconveniente. Haceme el favor, mandame tu número de celular para que yo te pueda incorporar en el grupo. Espero ya sea por correo, a través de alguno de tus compañeros, etcétera, que me mandes el celular.